Ser podcast. Es uno de los eventos del año, la película que esperan las salas de cine para levantar la taquilla. Avatar, Fuego y Ceniza es la tercera entrega de la saga de James Cameron. Más de lo mismo con todo el derroche visual. En este episodio escuchamos al director, hablamos con Sigourney Weaver y analizamos la película. Además, también hemos entrevistado a Jodie Foster por el estreno de Vida Privada, un thriller con toques de humor y suspense que ha rodado en francés. Y otro francés es François Ozon, que adapta y revisa El extranjero, una de las grandes obras de Albert Camus. Para completar el menú hay terror con Keeper y la última película de Marisa Paredes de la mano de Luis Miñarro. En televisión nos visita uno de los grandes creadores contemporáneos, Alan Ball, el autor de series como A 2 metros bajo tierra. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Se dice muchas veces que el cine es un espacio seguro, que dentro de una película soñamos, nos evadimos, vivimos otras vidas, nos ponemos en el lugar del otro, comprendemos otras realidades y somos mejores personas. A veces cuesta creerlo o defenderlo, quizás sea cierto, pero también lo es que cuesta pensar que esas hornadas de haters que pululan y atacan en las redes sociales sean mejores personas si van al cine. El odio que se respira en Twitter o en Instagram a veces es tremendo. Basta decir una cosa que ataque la gordofobia, que defienda lo queer o el feminismo, que vendrán a gritarte e insultarte, no a ofrecer una opinión contraria, sino a ir directamente a por ti. Es verdad que pesa más sobre unas personas que sobre otras. Durante mucho tiempo, los bullies de la derecha insultaron a cada actor o actriz que decía algo que no les gustaba, que se quejaba del precio de la vivienda, de la guerra o los recortes sanitarios, cosas que aparentemente serían de sentido común. Recuerden, si no, esa portada de cierto periódico contra Maribel Verdú y Candela Peña. Hace poco, todos han ido contra Paulo Ortiz por el pregón que dio en las fiestas del Pilar. También contra Sara Sálamo, actriz y directora, a quienes los machirulos no le perdonan que opine, o contra Javi Calvo y Javier Ambrosi solo por separarse. Estas últimas semanas hemos vivido también el odio contra Edu Casanova simplemente por aparecer en redes sociales y por atreverse a estrenar una serie. Según ellos, no tiene derecho a hacerlo ni a estar subvencionado, algo que no es totalmente falso. El odio contra el cine español no ha desaparecido y algo tenemos que hacer al respecto. Esas dinámicas de acosadores no benefician a nadie. Deberíamos no callarnos y defendernos, porque el silencio también es cómplice. Nada más hay que ver las críticas a las películas sociales o con contenido político de algunos críticos que las defienden. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser. Seguimos bailando a ritmo de tecno. Estamos de subidón, no solo porque estamos a punto de cogernos vacaciones de Navidad, sino porque avanza bastante bien la carrera de premios para Sirat. Esta semana se anunciaba las shortlist de los Oscar, esa primera criba de películas y de algunas categorías para pasar a las nominaciones de los Oscar. Y la película de Oliver Lasse ha entrado en 5, algo histórico. Es la película que más consigue entrar en 5 categorías en una shortlist. El director, en plena campaña, tras varios meses en Estados Unidos, ha vuelto a España porque aquí tenía pendiente presentar una instalación sobre Sirat y sobre otras cosas más en el Museo Reina Sofía. La peli, desde luego, es hacker. Estamos hackeando un poco el sistema, pero el propio sistema lo agradece, ¿eh? Yo creo que ahora estoy recibiendo mensajes de productores, de los buenos estadounidenses, actores, directores, y tenemos el respeto, ¿no? Tenemos el respeto de toda la cinematografía mundial y sí, estas pelis efectivamente son, como llaman allí, Oscaris. Son películas que están como ya muy diseñadas para los Oscars, ¿no? Es un poco ChatGPT, ¿no? GPT, o no sé cómo se dice. Y esas están pelis como muy, bueno, pues eso, que federan, y efectivamente nosotros, Sirat, pues es una película, pues eso, que... O sea, cuando tú ves Sirat, te mueres. Entonces, obviamente es una película... Hay gente que no tiene ganas de morir, hay gente a la que le violenta eso, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que es sano el viaje al que te invita Sirat, pero hay gente que no tiene ganas de hacerlo y entonces, pues teniendo en cuenta eso, que es una película que no calcula, que no mide, es una película... pues bueno, que ha saltado al vacío, pues sí tiene mérito y nos da esperanza, ¿no? De que
en fin, de que la gente está cansada de ver las mismas pelis y que la gente celebra en general y la gente de la industria celebra cuando hay miradas nuevas y valientes y gente que no... En un momento en el que todo el mundo calculamos, todo el mundo tenemos miedo, pues películas que de repente dices, hostia, pues esta gente son unos auténticos kamikazes, ¿no? ¡Qué gusto! Bueno, Sirat es candidata a Mejor Película Internacional, la categoría en la que es propuesta por la Academia Española, pero además también está en fotografía, en banda sonora y en la recién creada casting. Elio Castro, José Manuel Romero, pues muy buenas noticias para el cine español. Bueno, ha gustado. Sí, esto significa que ha gustado. Que la han visto y que ha gustado, porque casting es una cosa muy seria. Y es la primera edición en la que se premia el casting, que es una nueva categoría. Bueno, hay que aclarar que hay que esperar a que estén las 5 nominadas, ¿no? Pero bueno, es una buena señal. Yo me atrevo a decir, o me atrevo a apostar, que va a estar en 3. Yo creo que va a estar en película internacional, sonido y banda sonora, por lo menos, ¿no? Y hay que recordar que el precedente más cercano que tenemos es en el 2007, que lo estaba mirando ahora, con El laberinto del fauno, que es verdad que es una película hispano-mexicana, se puede decir, que fue candidato en 6 categorías y ganó 3. Ganó cinematografía, fotografía, ganó dirección artística y ganó peluquería y maquillaje, La mejor peli de la Guerra Civil. O sea, que es verdad que la carrera de Sirat es excepcional y lo necesita el cine español, pero que ahí está El laberinto del fauno, que tiene un listón quizá todavía ahora mucho más alto. Sí, a mí lo que me sorprende es que, claro, El laberinto del fauno es una película Oscaris, como decía Oliver Lasse, y es verdad lo que dice, ¿no? Que Sirat no es una película a priori dispuesta o preparada para ese tipo para entrar en los premios. Es cierto que él ha dado un giro, ¿no? Es mucho más mainstream que sus películas anteriores, hay más presupuesto, es un reto mayor. Viene avalada por Cannes, que yo creo que Cannes es el gran vencedor en todos los premios, pero sí que es verdad que hay una diferencia abismal. De hecho, fíjate la recaudación que está haciendo, ¿no? Sirat, 6 millones, Avatar, 250 millones. O sea, los presupuestos de todas las películas con respecto, incluso Sentimental Value, 18 millones. O sea, claro, es la película con el presupuesto más ínfimo. Entonces, claro, el estar ahí, no sé si es un hackeo, pero desde luego sí que es el invitado no esperado, ¿no? Sí, él y Jim Rajab. Sí, digamos. También te digo que con ese presupuesto el año pasado ganó el Oscar a Nora. Pero luego Neon le metió el triple de campaña, claro, de premios, ¿no? Y yo creo que lo que apuntabais al principio es que no se nos olvide, es Estados Unidos, es un mercado extranjero, y en esta shortlist el triunfo es que hayan visto tu película. Claro. O sea, indudablemente pasarla y en tantas categorías es que encima ha gustado. Pero en muchos años el cine español y la propuesta que manda la Academia Española no ha pasado, a lo mejor teniendo muchas más cualidades y virtudes que otras que hemos visto nosotros, casi todas, y básicamente es porque no ha llegado, porque no la han visto, o porque en un momento, o porque no la ha visto el filtro para pasar esa shortlist. Y aquí sí que es una película de la que se ha hablado, que se ha visto, que la acompaña a los festivales, que la acompaña a la distribución en Estados Unidos, una campaña muy bien hecha, y creo que es importante. Y luego, claro, pues es que donde la han nominado, pues quizá casting me sorprende más, porque creo que es donde quizá Sirat me cojea más, en la dirección de actores o en el casting es muy guay, ¿no? Porque encontrar a esas personas es fantástico. Claro, pues, si ahí eso lo han visto bien. Claro, y ese es el logro. Bueno, hay que decir que en estas categorías votan los especialistas. Claro. O sea, que son los especialistas en casting luego, los que han valorado. Luego, ahora lo que se tiene que conseguir, no era lo fácil porque siempre es difícil pasarlo, pero en realidad esta es gente que hace su trabajo. Ahora lo difícil va a ser que una película como Sirat pues te la vea el señor académico de Arkansas. Claro. Eso ahí, lo que sí yo creo que es significativo, bueno, esto depende mucho porque queda mucho tiempo y yo creo que es ahí donde está la clave. Yo creo que si las nominaciones fueran mañana, Sirat estaba en bastantes categorías. Son bastante más tarde, entonces, bueno, pues es una película de mucho hype que puede bajar, la campaña puede ir cambiando. Bien posicionada en 3 es ya bastante, sí, es decir, es una peli española, como decimos, de 6 millones y un matiz, es verdad, digo, lo del casting, indudablemente. Sin estrellas. El casting es buenísimo y lo que digo yo que no me gusta tanto es la dirección de actores, pero son dos cosas diferentes, porque es verdad que el casting de Sirat no era fácil encontrar a esas personas que representaran lo que cuenta la película, que le dieran también toda esa verdad que le dan a la Larrabee, que no hubiera nada impostado, no buscar actores profesionales quizá para ese sentido, pero creo que está muy bien posicionada y cada una va a ir jugando sus cartas. Yo creo que a todas se les va a hacer muy largo. A todos se nos va a hacer muy largo, porque hasta el 15 de marzo, aunque haya nominaciones el 22 de enero,
Que se lo digan a Carla Sofía, Sí. porque esto De una nunca semana a sabes otra. cuándo va a estar. En Por el mundo eso. en el que vivimos nunca sabemos cuándo va a estallar. Y sí, está muy bien acompañada, promocionada por la compañía, y también tiene producción de Almodóvar, que es muy El conocida. deseo, Es claro. el deseo. Total. O sea, que está ahí. Eso es importante. Y para aquellos que pasen por Madrid o estén en Madrid, de verdad que es muy interesante ver la exposición que ha hecho, que tiene algo que ver con Sirat, pero no es exactamente Sirat, en el Reina Sofía. Todo el museo va a estar escuchando el tecno hasta abril, o sea que si pasan por Madrid pueden ver ese momento en el que casi te dan ganas de bailar dentro del museo. Y ahora sí vamos con los estrenos, que hay muchos para llenar los cines esta Navidad. Our love will never fade away. We're diamonds in the dark. I put my head against your chest. Y es que llega una de esas películas capaces de convocar a grandes públicos. Es la tercera entrega de Avatar, Fuego y Ceniza. De nuevo, James Cameron. ¿Y si todo ser humano de la Tierra pudiera vivir aquí sin máscara? Entonces el pueblo Na'vi desaparecería. Si quieres propagar tu fuego por el mundo, me necesitas. El director de Titanic o Terminator estrenó la primera Avatar en 2009. Robocop, perdón, he confundido uno con otro. Yo misma estaba aquí, Avatar en 2009, cambiando el cine de acción, de las primeras en verse en 3D, y también por la forma de rodar, el movimiento de los actores y por su discurso pacifista y medioambiental. Fue un fenómeno global que volvió con una segunda entrega en 2022, ya con esa familia mixta, con hijos adolescentes, y ahora tenemos la continuación donde los personajes se enfrentan a nuevos enemigos. Global appeal. Look, I think that in the writing process, in the imagining of this story, Y decía que es una historia global, que ya en el proceso de escritura, cuando imaginaban esta historia, querían abordar cosas que son universales, que tienen que ver con la experiencia humana, con la familia, la identidad, el deber con tu comunidad, el preguntarte a dónde perteneces. Ese ha sido el viaje de Jake en la primera, y ahora tenemos a los niños tratando de encontrar su lugar. Son mestizos, su madre es 100% Na'vi, su padre viene de otro planeta, defendía el director. De una rueda de prensa en París, donde tuvo lugar la premiere europea y donde habló de los temas políticos que aborda este blockbuster. you say it's a movie about grief. Yeah, it's a movie about grief. It's a movie about loss. It's a movie about trauma. Y decía que sí, que era una película que es una película sobre el dolor, es una película sobre la pérdida, sobre el trauma, y es una película sobre cómo superas eso y cómo avanzas, cómo coges tu familia y sigues adelante, y cómo rompes el ciclo de la violencia que genera el odio que proviene de esa pérdida. Y estamos viendo cómo ocurre eso en el mundo de hoy. La verdad es que da gusto cuando en un blockbuster estrellas americanas y directores americanos hablan directamente, abiertamente, sin tener ningún problema. Junto a él estaban los protagonistas, Zoe Saldaña, Una Chaplin, Sam Worthington y Sigourney Weaver. It's uncanny, isn't it, that he wrote these all 12 years ago, and this is darker. I feel that. Y nos decía que es extraño que esta historia, que está escrita desde hace 12 años, pues que a la vez tenga esa parte tan oscura y esa parte tan íntima, y que conecte con el momento actual, que vemos a una familia, la familia de Sully, que lidia con el dolor tras la pérdida de su hijo, y una de las grandes preguntas es cómo podemos procesar el dolor, sobre todo cuando estás huyendo y te conviertes en un refugiado. Por tanto, decía la actriz que es una de las películas más emocionantes que ha visto en su vida, que estaba sin aliento y que la iba a volver a ver en esa premier otra vez. No sé si ese es el éxito del cine de James Cameron, que bajo el entretenimiento, y a diferencia de otros blockbusters, el suyo sí se atreve a hablar de cosas y a decir abiertamente las cosas. Sí, incluso en Titanic, Titanic, hablaba de la diferencia de clases. Y él hablaba directamente. De los pasajeros de primera clase y de los pasajeros de tercera clase, ¿no? Aquí, pues, habla de ecología, de medio ambiente, de extracción de minerales en este caso en un planeta lejano, pero que se puede extrapolar a países del tercer mundo, ¿no? Sí, está muy presente en el cine y en esta saga estas ideas. A mí me parece que muchas veces no solamente son ideas políticas, sociales, también metafísicas. Hay mucho de adorno New Age. espiritual, New Age, sí, en fin, todas estas cosas, ¿no? Que acompañan a protección de los océanos. Él es un experto en el mundo submarino, ya lo vimos en Abyss, no solamente en el Titanic, ¿no? Pero, o sea que sí, son temas que le preocupan y lo refleja en su cine claramente. Yo creo que tiene la capacidad que
aparte de que sean temas que están y que le puedan, son preocupaciones, ¿no?, que están en la sociedad también, y a veces, bueno, estas películas las vemos con la distancia, como decía Sigourney Weaver, están escritas desde hace mucho tiempo, pero resuenan en el presente, con lo cual son preocupaciones muy universales y que vamos arrastrando. Indudablemente el ecologismo está ahí, esa relación con la naturaleza, ¿no? Pero creo que también es interesante pues todo lo de la familia, la pérdida, cómo se genera ese odio, cómo se genera esa violencia, ¿no? En qué momento tú despiertas esa ira y en qué se puede convertir esa ira cuando estás tan vengativo o cuando buscas una justicia de una forma tan violenta. Y creo que es interesante, incluso en esta, creo que también hay un debate que puede resonar en Estados Unidos sobre la pureza, ¿no?, de la raza, con el chico adolescente, cuando se plantean, ¿no?, qué pasa cuando este chico si no es puro porque no es Navi, es mestizo, y estas cosas, ¿no?, que hemos visto ahora, campañas de vaqueros de Sydney Sweeney, donde se ha vuelto a esto de la pureza, los genes y todo esto, con lo cual creo que al final todo el rato dialoga con temas que están presentes en la sociedad. Sí, habla de inmigración también. Claro. Claro. Al final son expulsados de una tierra, ¿no? Y son expulsados de una tierra por conflictos, como pasa en la vida real, por conflictos entre distintos países, entre distintos estados, entre distintas comunidades, y cómo esos refugiados son recibidos donde llegan, ¿no? Siempre con cierta amenaza y sin integrarse del todo, o sin que les dejen integrarse del todo, más bien, ¿no? Y luego está la parte colonial, que hay una clara crítica a Estados Unidos, ya cómo funciona. Estamos viendo ahora cómo Estados Unidos funciona con Venezuela, y hacían una broma en el Saturday Night Live que, bueno, es lo que ha hecho con todos los países de América Latina del mundo, ¿no? Y es lo que, básicamente, la colonización es sacar los recursos de otro país, ¿no? Que es lo que pasa en esta película. Estamos en planetas distintos, pero es más o menos eso. Y de hecho, le preguntábamos a Sigourney Weaver en la entrevista que tuvimos en París, un poco quiénes eran los villanos, porque está muy claro señalar a los villanos en Avatar, en la ficción, pero quiénes eran los villanos en la sociedad de hoy. Who's the villain? Well, I think we know. But I think corporations are definitely the villain worldwide. El villano, bueno, creo que está muy claro y lo sabemos. De hecho, James Cameron bromeaba en la rueda de prensa de: no me habéis preguntado quién es el malo en Estados Unidos, y decía que son las empresas. Ella está metida en una organización que protege los océanos, y hay una cierta relación con la película y la situación de las ballenas, ¿no? Y decía que, bueno, que ningún país, o por lo menos Estados Unidos, no habían firmado ese tratado, que esperaba que España lo hubiera firmado. Le decía, pues me gustaría saberlo, pero no lo sé. Y la verdad es que era una de las preocupaciones también de la actriz, no solo de James Cameron. Y hablando de villanos, en esta entrega aparecen las armas que llegan a otra de las tribus de los Navis. Aparecen nuevos villanos, no solo Estados Unidos o el ejército americano son los villanos contra los Navis, sino que dentro de los Navis también hay una especie de escisión liderada por el fichaje estrella en esta película, que es una Chaplin, la hija de Geraldine, la nieta de Charles Chaplin. No sé qué os parece esta nueva incursión de la villana. Hombre, a mí me parece lo más sorprendente y lo más atractivo de la película. Sí. O sea, y además parece que ella disfruta con ese papel de villana, bailando, haciendo eso de la mala de la película. Sí, y además también es una realidad, porque en las dos primeras entregas parece que todos los habitantes de Pandora pues son más o menos están en contra del invasor, pero aquí nos presenta a otros habitantes de ese planeta que comercian con ellos o los utilizan precisamente para combatir a los demás, cosa que en la historia de la humanidad ha ocurrido muchas veces en la historia de las conquistas, ¿no?, de los imperios. O sea que esta cadena de sometimiento que al final también hay, yo creo que al final se roba bastante la película una Chaplin, porque pues tiene carisma como villana, es una villana arquetípica pero malísima, pero sí que tiene rollo. Luego introduce un nuevo color que no habíamos visto tanto en el universo, ¿no?, estos rojos, el fuego, que era una de las dudas al manejar tanta tecnología como maneja en la película. Ya sabemos que el agua la había manejado muy bien, sobre todo en la última, pero ahora faltaba el fuego y la naturaleza, pero que a ver cómo en pantalla, ¿no?, y en 3D manejaba con toda lo que hay de revestimiento digital de lo que ruedan los propios actores, cómo manejaba eso. Y creo que la villana, aunque tenga esta forma de andar, estos movimientos, baile con esas lanzas, especie de lanzas, sí que le da bastante rollo y se pone a ser villana, o sea, malísima, que no tiene ningún resquicio por donde
de Casi Salvarse. A mí me gusta que su trama introduzca también el sexo, Sí, que no es una también. cosa fácil en un blockbuster, en el cine americano en general, pero en un blockbuster americano, no sé si Spielberg introduciría una escena de sexo en sus películas, y aquí James Cameron... pues, Bueno, tampoco es que sea sexo, digamos. bueno, para pero- Estados Unidos vale, sí. esto es calificado, esto Bueno, tiene una mala calificación, ¿eh? Todos tienen un cuerpazo que yo Sí. no sé en ese planeta qué hacen. Bueno, también es importante porque, claro, insistía James Cameron y los actores en que esta es una película para el disfrute de los espectadores, para verla en las salas. Cameron ha criticado duramente en esta promoción a Netflix, su forma de estrenar las películas, y dice estar muy preocupado por esa compra de Netflix hacia Warner. Y la actriz también defendía el cine como espectáculo. I think they have an even greater impact. First of all, I think that it's so overwhelming that to sit in a movie theater. Dice que ahora más que nunca estas películas tienen un impacto en la gente que es abrumador, es estar en una sala de cine, que te saquen de ti mismo, que te lleven a un planeta lejano, que puedas ver situaciones completamente distintas, y que, bueno, que en Avatar hay que prestar atención, no se puede estar en el móvil como estarías en tu casa, hay que verla, eso es una experiencia increíble y hay que vivirla en la sala de cine con otros seres humanos. No sé si creéis que este cine puede estar en vías de extinción. A mí me cuesta creer que nos perdamos estas experiencias. La película, o sea, técnicamente es impecable. El 3D ha evolucionado también muchísimo. Se ve... La escena final es una pasada. Es todo, la verdad. Y lo que pasa es que te da la sensación de que ya lo has visto Sí. un poquito, ¿no? O sea, te Más da la historia que sí, la tecnología. un poquito de reiteración. Entonces, y algunas escenas que parecen incluso sacadas De de la segunda anterior. Sí, anterior. sí. Pero bueno, dicho esto, es una película para ver en el cine, disfrutar en el cine en 3D, y te da, o sea, las posibilidades que tiene el cine y esta tecnología. Yo creo que si hay más películas siguiendo esta tecnología con argumentos distintos, pues el público va a responder. O yo eso quiero pensar, ¿no? Yo tengo dudas, es verdad que sí que creo que es como un cine en peligro de extinción porque, por ejemplo, esta empresa gigantesca que es Avatar se le puede permitir a alguien como James Cameron que con su locura vaya adelante a crear este tipo de películas, pero dudo que a otros autores se le permita con este presupuesto, con este tiempo, con este margen, con esta historia que, como decís, quizá lo que coge a más es que es más de lo Es el mismo guión. el guión en cuanto a repetitiva, porque luego técnicamente yo me quedo fascinado viendo la pantalla y muy entretenido, y eso que es Sí, porque larguísima, son ¿no? 3 horas y cuarto 3 horas y y en cuarto. ningún momento No, se te yo, hace pesado, o y sea, eso es una virguería. Total, no soy nada crítico, pero luego sí que, justo enlazándolo con lo que decía Oliver Lass al principio del programa, decía, es que se están haciendo películas muy calculadas. Pues creo que estamos más en esa época, y esto es una rara avis, ¿no? Porque películas calculadas en el sentido de que los blockbusters nuevos, pues este año se ha hecho Fórmula 1, que es una en Top Gun 2 casi, pero con Fórmula 1 patrocinado por una marca con los mismos productores y tal. Que te salga algo como Sinners es lo absolutamente lo raro, ¿no? Pero creo que no se está apostando por eso, y de hecho todos los demás están apostando por cosas muy seguras, que son adaptaciones de libros, continuar sagas, reciclar historias. Entonces sí que lo veo un poco complicado, pero bueno, viva el cine espectáculo de James Cameron una vez al año, tampoco lo tengamos 3 horas No, y media todas las semanas. Dejémoslo, dosifiquemos. Vamos a dejar Pandora y nos adentramos ahora en el terror, que lo trae esta semana Keeper, película de Osgood Perkins. Una pareja, para celebrar su aniversario, hace una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. La pareja es Rusif Sutherland y Tatiana Maslany, que encuentran a una presencia en esa cabaña del bosque. ¿Qué te parece? No podemos hacer eso. Y saltamos al cine francés, un refugio donde las actrices americanas con cierta veteranía están encontrando ante la falta de papeles y de ideas propias en Hollywood. Es algo que nos decía Rebecca Zolotowski, la directora francesa. No fue difícil, y creo que también hay algo que nos ayuda a nosotros, los cineastas europeos, y es el desastre estadounidense en estos momentos. Es triste y no puedo hablar por ellos, y como mujer francesa no estoy en condiciones de dar lecciones. Pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos, según las estadounidenses con las que hablo, les hace querer marcharse, les hace querer visitar otros países, ver otras formas de trabajar. Así que creo que eso me ha beneficiado. Gracias, Trump. No, en absoluto. Pero bueno, hay algo positivo en todo esto.
Bueno, bromeaba la directora dando las gracias a Trump por haber permitido que, bueno, pues que distintas actrices como Angelina Jolie, Demi Moore o Jodie Foster acaben en el cine francés. Estuvo en San Sebastián después de presentar Vida privada en Cannes, que es un thriller de intriga y asesinatos que protagoniza una de las heroínas de la adolescencia de la directora, Jodie Foster, como decimos. Ella es una psiquiatra que se obsesiona con encontrar al asesino de una de sus pacientes y empieza a sospechar de su propia familia. Película de enredo, drama íntimo, toques de humor, que bebe del cine de Woody Allen, Louis Malle y George Cukor. Se me ha ocurrido algo, Gaby, y quiero que te lo tomes en serio. Sí. ¿Sí? Bueno, es sobre mi paciente. Todo el mundo tiene secretos. Es la tercera sesión que falta sin avisar, Paula. Después de 3 sesiones estoy empezando a preocuparme. Creo que la han asesinado. Pues Jodie Foster, que habla un francés impecable, perfecto, como si fuera bilingüe, protagoniza esta película que tiene toques, además, esa parte judía también, como al cine de Woody Allen, que a mí me ha gustado bastante, dirías, yo me lo he pasado muy bien, a José no tanto, o sea que vamos aquí a discutir. José, alega. Venga. Bueno, no, o sea, yo Jodie Foster siempre soy súper fan de toda su carrera y creo que está muy bien y se divierte mucho, sufre y se divierte, ¿no? En francés, pero a mí me gusta casi más la parte de comedia de enredo que tiene la película, y cuando se pone un poco, se lo toma en serio, pues me parece una patuchada, es decir, el argumento, el desarrollo y cómo de pronto esta investigación, ¿no?, por el suicidio o asesinato de una paciente, que es lo que investiga, se obsesiona con esto, que es, como decía Pepa, como muy de Woody Allen, de gente como muy no histérica, sino metódica, que empieza a ver qué ha pasado, se obsesiona con una cosa, y esa es la parte que me provoca risa, pero luego va entrando como la familia, la crisis existencial de ella, la crisis de identidad, personajes secundarios, la hipnosis, que yo lo estaba viendo y estaba diciendo, pues, que me estaba aburriendo, y solo disfrutaba de ver a Jodie Foster, que sí que es verdad que estaba muy bien en el papel, pero luego la sensación final es, pues, muy flojita. A mí me encanta la química con Daniel Auteuil, que dices, ¿de dónde la han sacado? Pues de repente tiene una química estupenda. A mí me gusta la historia, me gusta que me mueva por esos barrios infinitamente pijos de París, y que se adentre en, bueno, pues en esa investigación que a la vez es una investigación de ella misma. Y es una crisis, no sé si de mediana edad, quizá un poquito más, pero sí que es una crisis como vital, sin grandes aspavientos, y me gusta que este personaje tenga una cierta crisis sin tener un derrumbe de su vida, sino simplemente, bueno, pues que todo aparezca por allí. Hay una sesión de hipnosis, hay un retrato también de esas familias, ¿no?, y de esa sociedad burguesa francesa que quizá Zolotowski retrata muy bien. Ya digo, la parte judía, y luego me encanta que diga fuck French, eso me parece estupendo porque tiene muchos días de vacaciones, y bueno, creo que es una película que es lo que es, pero que, bueno, y que dé un protagonismo a una mujer de 60 años con, bueno, pues con todos los ambajes de este personaje, me parece muy interesante. Bueno, y la libertad que tiene Jodie Foster también de elegir ella, dado su prestigio, su trayectoria, de decir, oye, pues me apetece hacer esta película en Francia y no someterme a lo mejor a un papel mucho menos interesante para ella en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es algo que ella se ha ganado. Totalmente, eso, y que estudió francés. Bueno, por supuesto. Y eso también le ha permitido. De hecho, le preguntábamos de dónde venía pues esta relación con Francia. Estuvimos hablando con ella en París y nos contó un poco cuál era su situación vital ahora mismo. Well, it's big changes. So I've been working for 60 years in the film industry, and when I first started... Llevo 60 años trabajando en la industria del cine, y cuando empecé en la década de los 60 no había directoras. No era fácil ver a mujeres tampoco técnicas, a veces alguna supervisora, una maquilladora, ya está. Estaba yo sola con un grupo de hombres. He de decir, maravilloso, que me enseñaron todo. Fueron como mis padres y hermanos, y estoy muy agradecida, pero creo que ha sido muy bonito ver la llegada de las mujeres, que han traído más diversidad, más realidad, y eso es bueno para los hombres también. Creo que han podido comprobar que estar en un set también puede parecer a la vida real, pero esto es muy reciente.
has to do with age. I think that the 50s were really hard when I was 50. You know, you don't know what you're supposed to be doing, or you're supposed to be competing with some old idea of yourself. And los 50 fueron muy difíciles. Tuve una sensación de no saber qué hacer. Era como si compitiera con una vieja idea de mí misma, sabiendo que yo no podía hacer las cosas como cuando era joven. No podía escalar la montaña como antes, ni salir en la portada de una revista, ni hacer todo a la velocidad que lo hacía, pero cumplí los 60 y hubo un cambio. Ya nada me importaba. Te das cuenta de que te queda menos tiempo por delante y lo único que importaba desde entonces es asegurarme de que estaba siendo lo más feliz posible y de que ya no me interesaban los dramas. Ahora estoy más contenta que nunca con mi trabajo y estoy feliz. No era tan feliz de joven, siempre pensaba que no era lo suficientemente buena. Tenía mucha ansiedad y ahora ya no la tengo. Well, I don't know about midlife crisis, but spiritual crisis for sure. I think spiritual crisis is just an incredibly rich. La crisis de mediana edad es una crisis espiritual y eso me interesa. Te das cuenta de repente que no puedes seguir, que tienes que cambiar, te preguntas por el significado de la vida o te replanteas tus propias decisiones. Son preguntas para mí importantes y sobre todo como directora y actriz creo que son los temas que reviso una y otra vez. And especially as a director, I feel like those are the themes that I revisit over and over again. Mató a la tía y luego a su mujer. Pensaba que no te gustaban las ostras. Es verdad, no me gustan nada. ¿Sabes? Encontré cosas comprometedoras en su casa, cosas de las que intentaba deshacerse. ¿Revuelves en su basura? Gosh, I don't know. You know, you never know what you're waiting for. So I knew that I wanted to make a real French film that was independent. Sabía que quería hacer una película francesa que fuera independiente, que fuera una película de autor intelectual y a la vez emocional. Encontré este guión. Ahora creo que he hecho esta película para mi madre. Ella amaba Francia y todo lo francés. Siempre quiso vivir aquí y que yo me convirtiera en actriz francesa. Lo consiguió. You know, we're going to move to France. You're going to be a French actor. ¿Le pasa a veces que sus pacientes se duerman? No sé, le hablan de todo, de nada, de sus madres, de sus padres y se ponen a roncar. Gente que viene a terminar la noche aquí. Al contrario, tengo la sensación de que cuando empecemos la sesión usted esperará impaciente en la siguiente. It was great. I came to the set, about 3 weeks before shooting, and I just wanted to immerse myself in the language. I didn't want to speak English. I just wanted to get here and just. Llegué al set unas 3 semanas antes de empezar a rodar porque quería sumergirme en el idioma, no quería hablar inglés. Me apetecía llegar a París y caminar por las calles, ir al gimnasio y hacer todo eso en francés. Fue una gran experiencia, olvidarme de todo y simplemente estar aquí. Fuimos a visitar a un grupo de psiquiatras y de psicoanalistas y salí fascinada y también me di cuenta de que no quiero hacer nunca psicoanálisis. I came out being fascinated and also realizing I never wanted to do psychoanalysis. I hope not. I hope that movies will continue to be a place that people can go to see the truth. Espero que no demos un paso atrás, que las películas sigan siendo un lugar al que la gente pueda recurrir para obtener la verdad y hacerse preguntas, analizar cuestiones sociopolíticas y creer en el ser humano. Espero que sea así como habitemos el cine. Y hay otro estreno francés, es El extranjero, la adaptación que hace François Ozon de la novela de Albert Camus. En ella nos lleva a Argelia en los años 30, donde un apático francés muestra indiferencia por la vida en general, hasta que ocurre un suceso que lo cambia todo. Protagonizada por Benjamin Boissin y Rebecca Marder, está rodada en blanco y negro. Llevas el peso de un pecado del que debes liberarte. Hay cosas en su actitud que se nos escapan y necesitamos que nos ayude a entenderlas. Para empezar, ¿le pesa a usted su acción? ¿Por qué iba armado con una pistola? ¿Y por qué volvió precisamente a ese lugar? Bueno, no es la primera adaptación de esta novela existencialista, ya trató de llevarla a la gran pantalla con menos éxito Visconti con Marcello Mastroianni, algo que comentaba el propio Ozon. Vi la película de Visconti cuando decidí hacer la adaptación y también leí muchas entrevistas de esa época. Es cierto que Visconti estaba un poco descontento con el resultado. Fue una película producida por Dino De Laurentiis y el principal actor era Marcello Mastroianni y fue impuesto. Es un gran actor, pero no da
de asesino. Para nosotros, los franceses, es impactante ver a un italiano feliz, sonriendo. La idea de este personaje es completamente diferente para los franceses. Además, Visconti dijo en una de sus entrevistas que el actor que quería no era Mastroianni, sino Alain Delon. El Alain Delon de El Samurái, el Alain Delon de A Pleno Sol. Habría sido mucho más interesante porque Alain Delon es un actor que ha interpretado muchas veces a personajes muy poco comprensivos, pero como es muy guapo, es carismático, es misterioso y se correspondería bien con este. De hecho, yo le dije a Benjamin, tú vas a ser mi Alain Delon. J'ai dit à Benjamin, tu vas être mon Alain Delon. Pues menudo reto decirle que vas a ser mi Alain Delon. Sí, bueno, también lo dijo en la película de Me salen infiltraba un fantasma de la batalla. Sí, ¿no? sí. A Susana Llanes se lo dijo que era su Alain Delon, ¿no? Sí, en el Samurái. Bueno, el director de Joven y Bonita introduce también una crítica al colonialismo del momento, un trauma que sigue presente en la Francia actual. Pour moi, le défi, c'était d'avoir un regard d'aujourd'hui. El reto ha sido darle una visión moderna a este libro. No era posible adaptarlo tal y como estaba escrito en 1939. Había que mirar esta historia con los ojos de hoy, había que contextualizarla. Cuando Camus escribió el libro, Argelia era francesa, vivíamos en plena era de la colonización. Y hoy ya no existe, después de la guerra de Argelia. Así que era necesario, para el espectador de hoy y para mí también, entender lo que pasó históricamente, por qué se escribió este libro en ese momento. Era importante dar un nombre a los árabes y dar voz al pueblo árabe, más aún hoy. Por eso traté de contar esta historia con todo el conocimiento histórico que hemos tenido durante 80 años. Avec toutes les connaissances historiques qu'on a depuis 80 années. Pues François son... Sí, algo discutida esta interpretación que tiene él con ese colonialismo francés, que bueno, es muy libre él de hacerlo como quiera. Yo recuerdo haber leído con 19, 18 años El extranjero y recuerdo el impacto que me causó de emocional, casi vital, ¿no? De descubrir esta novela que te habla de la angustia de vivir, del peso de la vida. Sí, es... Yo reconozco en esta película el texto, pero no reconozco ese peso ambiental del sol, del calor, de ese protagonista que la vida le da absolutamente igual, que no encuentra sentido a la vida, y me sobra un poquito todo eso colonial. Pero porque creo que no está en la obra de Albert Camus, que hay que recordar que nació en Argelia, que era... Y que siempre fue muy crítico, o sea, que fue muy duro para él también. Y que y también hay que recordar que su madre, es la familia de su madre era de Baleares, creo recordar. O sea, que hay muchos aspectos en la película que me gustan, reconozco, ya te digo, las páginas del libro, pero hay otros que no, y me parece que es una obra también muy difícil de llevar a la pantalla, precisamente por eso, porque te da una sensación física al lector de un malestar interior que solamente lo puede transmitir un genio de la literatura como Albert Camus. A mí me parece que hay demasiada belleza. Sí. Él se quejaba de Mastroianni, pero es que hay demasiada belleza en esta película también. Y tú bien leyendo la novela, es eso, sientes el calor, sientes el peso, o sea, hay una cierta opresión. Sí. Y en esta película no. Y hay una cosa bonita que sí que me parece, que me gustó mucho de la de Visconti, que fuera en color. Porque tú cuando piensas en Argelia piensas que es todo gris, ¿no? Y tú ves una Argelia en aquellos años donde había vida, había color, mucho color de hecho, ¿no? O sea que eso sí, me parece casi una propuesta anticolonial del propio Visconti. Y en este caso, la parte colonial me parece interesante que esté porque la cuentas desde el presente, pero tampoco sé muy bien cómo encajarla porque no va de eso, el extranjero. Entonces, claro, es una cosa difícil y luego François es un hombre blanco francés, ¿no? Haciendo unas películas sobre Argelia cuando el autor de la novela era argelino y encima sí tuvo palabras más duras para la Francia blanca, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, es una película que se ve bien, que es fiel al texto, que las cosas que introduce, pero que a mí me sigue faltando, igual que me faltaba la de Visconti, el alma existencialista de la novela. Bueno, es que creo que es muy complicado capturar ese peso, ¿no? Esa gravedad también que tiene el personaje de Meursault, y coincido totalmente en lo del embellecimiento, ¿no? Con el blanco y negro, con esos actores guapos, con casi no hay suciedad
suciedad, ¿no? Cuando tú leías la suciedad y la visualizabas un poco en el texto de Albert Camus. Sí que hay cosas que me gustan con el presente y creo que son mínimos los cambios y que está bien actualizado, ¿no? Que es esta idea también de el juicio paralelo que sufre, ¿no? De este hombre que se le juzga por una cosa, pero se le está realmente echando en cara cómo estaba en el entierro de su madre, que hoy sería como qué hizo al día siguiente o qué puso en las redes sociales al día siguiente, y ahí es donde simplemente introduce, cuando todo el debate es si este hombre es culpable o inocente y todo el mundo lamentándose, un personaje que es el de la hermana del asesinado, como con cara, con rostro, con nombre, para decir, hombre, pues las víctimas también tienen aquí un derecho, ¿no? Entonces creo que la actualización es mínima, es necesaria, porque si no, no tendría sentido, pero es verdad que sigue siendo una novela muy inabarcable y muy compleja de capturar esa especie de misterio. Lo que me gusta de este personaje es como que siempre dice la verdad, ni siquiera dice ni regala un te quiero, y es algo que como que también me sigue fascinando muchísimo del personaje. Bueno, pues vamos a terminar con cine español. Se estrena Emergency Exit, la nueva película del director y productor Luis Miñarro. Es una película que rompe el hilo narrativo y que junta varios personajes en un autobús sin rumbo, entre ellos Aida Folk, Emma Suárez, Albert Pla como un director de cine sospechosamente parecido a Albert Serra, Oriol Pla como un cura salido y Marisa Paredes como la Marisa Paredes que era y que es en la última película que rodó. ¿Qué escribe? Idees per possibles pel·lícules. Qué interesante eso del cine. Però s'ho pensi que també té les seves dificultats. Tú no sabes lo que significa ser actriz. Ha sido un proceso muy enriquecedor para mí también personalmente, con sus dificultades, como toda cosa que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Y en lo cultural, pues no es fácil financiarla, no es fácil encontrar un equipo que responda, pero todo ha ido bien, todo ha fluido, salvo la noticia que ya sabes de que falleció Marisa Paredes, que es una de las actrices que interviene en la película, que parece una anécdota, pero no lo es algo que de alguna forma está integrado también, a pesar mío, te diría, pero está integrado en el ambiente de la película. Estas cosas mágicas que tiene la vida y el cine, y que de alguna forma pues no tienen una explicación lógica. Qué cinismo. Llavors qui és el meu pare? Sí, es un recorrido, digamos, por su trayectoria profesional también. De alguna forma establecimos una gran amistad a partir de los ensayos. Es una pérdida pues irreparable, pero también es una condición de vida, dile así, ¿no? Porque es lo que el otro día me decían. Dice, si no quieres morir, no haber nacido, ¿no? O sea, como que decir, va parejo, las cosas van juntas. Y no es tan grave quizá como lo que nos parece, sobre todo aquí en Occidente, que tenemos como mucho apego y la vida y la muerte nos da como miedo, ¿no? Pero con otras filosofías y así ya sabes que es pasar a otro estadio y nada más. La película tiene tres grandes líneas, ¿no? Una es el deseo como motor de nuestras relaciones, de nuestro paso por esta realidad, el deseo que siempre está ahí y el erotismo que va parejo, ¿no? Que está por ahí siempre pues pululando, ¿no? Después otra es un poco la poca distancia que hay, aunque nos lo parezca, entre sueño y realidad, ¿no? Como a veces incluso lo que soñamos lo estamos ya generando, lo estamos creando para el próximo futuro, y como tampoco hay tanta diferencia entre el hecho de vivir esta realidad sólida o que nos pensamos que es sólida y la otra realidad, la de los sueños, ¿no? Entonces también abunda un poco en ese aspecto. Y después hay una tercera línea que es el proceso creativo, en este caso de un guionista-autor, que no soy yo. Sacas de quicio. Consigues que me vuela la cabeza. You down, oh, it's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series.
esta música misteriosa con la que viene Dani Garrán. ¿Cómo estás? Los pelos de punta con esta música. Los pelos de punta, Madre sí, mía. porque es verdad que en el cine láser, bueno, a todos en realidad nos arrolla el día a día, la cantidad de series nuevas que llegan cada semana, que no nos da tiempo a ver, recomendamos estrenos. Pero bueno, ahora estamos en unas fechas donde mucha gente va a tener vacaciones, donde nos podemos relajar, tú vas a poder planchar tranquilamente mientras ves series de televisión, y hemos decidido recomendar algunas joyas de la televisión que merece la pena volver a ver. Sí, y una de ellas es esta que estamos escuchando, A 2 metros bajo tierra, una de las mejores series de la historia. Exactamente, porque, bueno, tú has podido estar con Alan Ball, que es uno de los padres de la primera edad dorada de la televisión, en lo que a los grandes autores televisivos se refiere. Estamos hablando de los inicios de los años 2000, ahí conocimos también la familia de Los Soprano de David Chase, The Wire, de David Simon, y en esa época, con un Oscar debajo del brazo, llega a HBO, pues nuestro protagonista de hoy, como decimos, Alan Ball, con un título que cambia la historia de la televisión, que es A 2 metros bajo tierra. Sí, Alan Ball es uno de los hombres que consiguió convertir las series de televisión en piezas de prestigio artístico, más allá del entretenimiento. Ha sido uno de los invitados estelares del Festival Serializados de este año, y ellos me permitieron a mí conversar con él largo y tendido acerca de la industria y de su legado. Un hombre que nació para contar historias, que comenzó trabajando en el teatro, donde aprendió a crear escenas donde los personajes hablaran de sus sentimientos. Siempre me ha interesado contar historias. De pequeño era un ávido lector. También me encantaba ver películas y series. Con 6 años, en primero de primaria, escribí una obra de teatro y la representé para la Asociación de Padres y Profesores. Creo que siempre lo he llevado en la sangre. Y al crecer, descubrí diferentes maneras de contar historias. El creador llegó a las oficinas de HBO como un prestigioso guionista, galardonado con un Oscar por American Beauty, y los ejecutivos de la plataforma, que todavía no tenía la densidad que tiene ahora, era un canal de televisión premium, le ofrecieron escribir una serie sobre una funeraria. Así nació A 2 metros bajo tierra. HBO me propuso la idea, y como de niño pasé tiempo en funerarias, sentí cierta afinidad por la extrañeza de esos lugares, el proceso y el ritual. A lo único que aspiraba era contar una buena historia, una historia con la que la gente pudiera conectar, con la que se identifique y diga, sé lo que se siente, entiendo por qué hace eso, me importa este personaje y lo que sucede. Esto aplica tanto para A 2 metros bajo tierra como para True Blood, una película o cualquier otra cosa. Básicamente, eso es a todo lo que aspiro. En aquel año 2001, la cadena de cable empezaba a apostar por historias diferentes. Ya tenían emisión Los Soprano, Oz y Sexo en Nueva York, y estaba a punto de lanzar The Wire. Tras presentar un primer guión, le dieron luz verde a la serie sobre los Fisher, esa familia disfuncional donde la vida y la muerte se entrelazaban sin remedio. Por extraño que te parezca, hay una razón detrás de todo lo que hacemos aquí. Nosotros le proporcionamos a la gente un servicio muy importante, un servicio sagrado en el momento más triste de sus vidas, porque tal vez no quieran dar un espectáculo y porque tal vez prefieran sufrir en privado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un secreto? No es algo de lo que haya que avergonzarse. Alan Ball partió de sus propios demonios para escribir A 2 metros bajo tierra. Toda su filmografía, especialmente esta serie, está fuertemente marcada por el trauma, igual que su vida. Yo guardo el recuerdo de algunos sucesos traumáticos, uno en particular. Cuando tenía 13 años tuve un accidente de coche. Mi hermana conducía y falleció. Sucedió justo delante de mí. Eso marcó un antes y después de mi vida. Así que vivir con un trauma y lidiar con sus manifestaciones es algo que conozco muy bien. Las series de hoy en día no podrían entenderse sin A 2 metros bajo tierra. Rompió con los moldes y con las reglas, sus personajes imperfectos, la disfuncionalidad, el punto de vista o el tratamiento de algunos temas como la homosexualidad, en ese momento aún tabú en la ficción, con un personaje abiertamente gay que salía del armario en los primeros capítulos, el personaje de Michael C. Hall, mucho antes de convertirse en Dexter. Soy gay. ¿Por qué no me lo has dicho nunca? Te lo estoy diciendo. Antes. No confías en mí. ¿Qué quieres decir? Te lo estoy diciendo. Pero sí he intentado hablarlo contigo varias veces. Mira, no me sentía cómodo, ¿de acuerdo? ¿Qué más da eso? ¿Por qué? Si era evidente que yo quería hablarlo.
El propio Alan Ball, abiertamente homosexual, siempre ha tenido claro que quería mostrar la diversidad sexual en su obra, algo muy revolucionario en esta serie. Heard stories about people who were creating shows and being asked to make a gay character a straight woman. He oído historias de creadores de series a quienes se les ha pedido que conviertan a un personaje gay en una mujer heterosexual, pero a mí nunca me ha ocurrido. Creo que empecé a escribir y a que mis obras se produjeran en una época en la que los personajes queer empezaban a ser más visibles y poco a poco fueron adquiriendo mayor importancia. Al principio eran personajes secundarios, como los que vivían al lado de Kevin Spacey en American Beauty, pero gradualmente, a medida que yo mismo procesaba mi propia identidad, los personajes fueron cobrando más protagonismo. Pero nunca pienso en ellos como, es el personaje gay. Simplemente pienso que es un personaje y trato de tratarlos igual que a cualquier otro personaje. You know, and I try to treat them the same as I try to treat any character. Lo cierto es que, claro, sin este tipo de empujes o de, no sé, de primeros pasos, como también, por ejemplo, ahora analizando los 40 años de Las Chicas de Oro, se hablaba del matrimonio homosexual en una serie para todos los públicos, en una sitcom, claro, sería imposible pensar en Ryan Murphy o en toda la televisión queer, que ahora pues es una realidad, ¿no? Pero gracias a lo que hacía Alan Ball, pues es significativo. Y si hablamos de A 2 metros bajo tierra, también tenemos que hablar del final, 5 temporadas, cuando las series duraban mucho. La serie se despidió con el que muchos dicen que es el mejor final de la televisión. Sí, la serie se despidió con esta canción de una forma muy bella y redonda, y demostrando que la televisión había madurado y que ya podía escribirse sobre cualquier tema y que los espectadores ya estábamos preparados para ello. You know, we were sitting in the writer's room and we knew that the show was ending. Estábamos en la sala de guionistas. Sabíamos que la serie iba a terminar y buscábamos una forma de darle un final. Uno de los guionistas, ojalá recordara quién era porque no fui yo, dijo, deberíamos matarlos a todos. Y nos reímos todos, claro. Pero entonces pensé, un momento, ¿deberíamos estar con cada personaje en el momento de su muerte? Esa es la forma perfecta de terminar la serie. No se me ocurre nada mejor. De ahí surgió la idea. So that's where the idea came from. Y 3 años después de ese cierre de la funeraria de A 2 metros bajo tierra, que nosotros veíamos en la 2. O sea, es que es muy fuerte, claro, no había ni plataformas en España, lo veíamos en la 2. Lo que ha hecho la televisión pública, que ahora debería volver a tener un cuidadito con las series. Bueno, vamos a dejar los recados antes de Navidad. Alan Ball volvió a la muerte, pero esta vez de una forma más gamberra. Sí, volvió con True Blood, esa fue su siguiente serie para HBO, una serie de vampiros en la América profunda donde los monstruos son los diferentes, los marginados, y también tienen sus propios partidos políticos. Una serie que todavía resuena por ese reflejo de una América más dividida que nunca, que rechazaba al diferente. En realidad, nosotros somos distintos a ustedes. Nosotros somos inmortales, porque bebemos sangre de verdad, llena de vida natural y humana. ¿Por qué íbamos a querer igualdad de derechos cuando no son nuestros iguales? Bueno, la serie estaba protagonizada por Anna Paquin. En ella conocimos a Alexander Skarsgård. Qué buen descubrimiento. Era un festival de sangre, sexo y frivolidad, pero también era una alegoría de la constante paranoia estadounidense hacia lo extranjero o diferente, hacia el consumismo y sus nefastas consecuencias, algo que el showrunner ya había explorado en el guión de American Beauty. I think American society is very unhealthy. La sociedad estadounidense es muy insana.
Nos bombardean con mensajes de todas partes, medios de comunicación, televisión, noticias, entretenimiento, que básicamente nos dicen que nos sintamos mal con nosotros mismos para que compremos algún producto que nos haga sentir mejor. Es casi como si la cultura quisiera que nos sintiéramos mal y menospreciados. Y todo ese culto a las celebridades, esa obsesión con las Kardashian y cosas así, en cierto modo puede ser una cultura muy vacía, pero hoy en día Internet lo ha cambiado todo. Y los teléfonos móviles y las redes sociales también. Así que ahora no solo es una cultura vacía, sino también artificial. Nunca pensé que Alan Ball mencionaría las Kardashian en una entrevista Pues en el sí. cine en la SER. Y no solo eso, porque Alan Ball, la verdad es que no tiene pelos en la lengua cuando tiene que referirse a la clase política ni al ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. It's terrifying. It's a nightmare. It's also ridiculous. Es aterrador, es una pesadilla. También es ridículo y absurdo. Lo pienso y quiero reír y llorar al mismo tiempo. Pero creo que la situación está cambiando. Creo que la derecha se está pasando de la raya y espero que les salga el tiro por la culata, porque de lo contrario, no sé. Parece que estamos viviendo tiempos realmente It aterradores. seems like it's a really scary time. True Blood terminó hace 11 años, madre mía. Wow. Somos viejos, Pepa. El paso del tiempo no lo llevamos bien. Y desde entonces, pues es verdad que Alan Ball no ha conseguido encajar ningún proyecto que tenga éxito en la televisión. ¿Cómo ha sido, Dani, la última etapa del creador? Pues en 2018 lanzó su última serie, Aquí y Ahora, un retrato de una nueva familia burguesa americana. No la juzgaba, mostraba sus errores y su evolución. La serie se centraba en un matrimonio de progres blancos e intelectuales que querían predicar tanto con el ejemplo que adoptaron una hija de Liberia, otro de Vietnam, otro de Colombia y finalmente tuvieron una hija biológica. No cuajó. Y ¿La familia o la serie? Porque no tiene pinta. ambas cosas no cuajaron y no consiguió la renovación. La televisión había cambiado y Alan Ball no estaba dispuesto a lo que supone escribir para la industria actual. Ahora ha tomado otra dirección. I've actually taken a little bit of a turn, having had a hard time getting En realidad, he dado un pequeño giro. Tras haber tenido dificultades para sacar adelante algún proyecto televisivo en los últimos 5 años, y después de haber dedicado mucho tiempo al desarrollo de 2 series que parecían prometedoras, pero que finalmente no se emitieron, he decidido adaptar una de ellas a novela. Así que estoy escribiendo un libro. Siento que esto me está revitalizando creativamente como no me había sentido mucho tiempo. Me está obligando a salir de mi zona de confort. Estoy aprendiendo a escribir en este formato diferente, así que en eso estoy ahora. No sé si quizá el libro se publique y alguien haga una serie de televisión. Simplemente intento disfrutar del proceso creativo que, gracias a Dios, por fin se está dando. Thank God that's actually happening. Bueno, pues lo leeremos. Oye, lo leeremos, ¿no? Sí. Lo leeremos a ver qué tipo de familia nos muestra ahora. Mientras tanto, nos quedaremos con esas series de televisión con las que cambió la forma de escribir para la pequeña pantalla, porque él tenía muy claro desde el principio la diferencia para escribir para televisión, su gran pasión. TV is in the process of becoming more conservative just because of what's going on around Creo the que la world. televisión se está volviendo más conservadora debido a lo que sucede en el mundo, y especialmente en Estados Unidos, lo cual es una lástima. Pero sí creo que una serie de televisión ofrece más oportunidades para contar historias más complejas y permitir que los personajes vivan experiencias que les cambien la vida y que realmente cambien a raíz de ellas. En cambio, las limitaciones de tiempo de una película, de 90 minutos a 2 horas, 2 horas y media o 3, siempre he sentido que el cine es más como un cuento y la televisión como una novela. O en algunos casos, una saga. Y en ese sentido creo que en la televisión se puede profundizar más que en el cine. Simplemente por la limitación de tiempo. En el cine hay que desarrollar la trama, hay que hacer que la trama se desarrolle. En cambio, en la televisión uno puede tomarse las cosas con más calma. Take things a little bit more leisurely. Y ya haciendo un balance final de entre todas las cosas que ha aprendido Alan Ball a lo largo de su carrera, se queda con el cariño del público, con el cariño de toda esta gente, la necesidad de seguir contando historias y con un deseo muy curioso, quiere que le incineren cuando muera, porque no quiere que le hagan esas ¿Pero cosas, qué tipo de cosas hablasteis? Asquerosas que se le hacen a los cuerpos y del que él sabe mucho después de 5 temporadas en una funeraria, ¿no? Pero también con todo lo que ha aprendido. I've learned that it's a struggle to be. He aprendido que es difícil ser auténtico en un mundo cada vez más inauténtico.
Esto se manifiesta menos a través de la escritura y más a través de una filosofía budista particular a la que me adhiero. He aprendido que es importante cultivar la compasión y reconocer que muchas veces lo que uno siente como odio dirigido hacia sí mismo es en realidad miedo. Bueno, pues hemos hecho un check, ya tenemos a Alan Ball. La verdad es que gracias a Serializados hemos tenido a David Simon, ahora a Alan Ball, o sea que esperamos ir acumulando grandes tótems de la televisión americana y recordar a los oyentes que esta Navidad es maravilloso entrar en la vida y en la muerte, no solo del niño Jesús, sino también de los personajes de anatomía. vean Hay a 2 anatomía de metros bajo Grey, tierra, iba a decir, por favor. de anatomía de una caída, anatomía de un instante, 2 metros bajo tierra, que ya no está en la 2. Así que Dani, feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.